llegaron como tres o cuatro personas secuestradas, que después la soltaron como a los 15 días. Le dieron libertad como a los 15 días. Así que para el pueblo, pues, en el pueblo, en lo que fue pueblo, hubo de alguna manera, digo yo, una alegría, porque vieron que ante la gente armada, la policía no los maltrató como maltrataban a los campesinos, porque esa es otra situación que se ha dado en San Pablo. En San Pablo, a través de la historia, el ejército y la policía han maltratado mucho a la comunidad, sobre todo al campesinado. ¿En qué forma? La base de la comida de los santanderianos, que es gran parte de la población, es la panela, como para los costeños el arroz. Entonces, ellos querían llevar, por ejemplo, 5 panelas por persona y no les permitían sino una sola panela. Entonces, había mucha limitación, o sea, de las necesidades que el pueblo sentía. Había mucha, y eso lo miraban y lo veían como un maltrato. No le permitían pues que la gente se alimentara como se querían alimentar. ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo recibió el pueblo de San Pablo que en la toma hubiera estado un sacerdote como el padre Domingo Laín? No, ahí no estuvo Domingo Laín, no estuvo ahí. En la toma sí. En la toma de San Pablo no estuvo. No estuvo. No. Pero en la historia y en las crónicas de periódicos de la época se afirma que estuvo él, No. Vázquez Castaño y Lara Parada. Tuvieron los Vázquez Castaños, sí. Y tuvo Ricardo Lara Parada. Pero el padre Laín no. Bueno, el tema de la expulsión de 3 sacerdotes, entre ellos el padre Eutimio Gutiérrez Manjón, que formó el colegio de Simití. El Simití, sí. ¿Cómo fue esta situación? Porque las comunidades, en todas las comunidades del sur, como le decía yo, si el sacerdote sale a hacer actividades pastorales en las veredas, no dicen que va a hacer actividades pastorales, sino que va a encontrarse con la guerrilla. ¿Ya? Y eso, pues, todos los sacerdotes que pasen por San Pablo, todos están como que rotulados como guerrilleros por eso, o como auxiliares de la guerrilla. Pero yo a través de muchos años, solo una vez me crucé con un grupo de guerrilla. De resto no. Entonces, la guerrilla no pasa en los caminos mirando que quién va a venir, no. Ellos hacen su salida, están en su campo, hacen su trabajo de campo, pero entonces a veces los politiqueros acá de la capital piensan que los guerrilleros están por ahí esperando que llegue el cura o el médico. No, eso no sucede. Entonces, pues acá a mí me denunciaron con el doctor Álvaro Escayón, de guerrillero, de que yo le llevaba armas a la guerrilla. Adiós. Y yo le llevaba armas a la guerrilla, cosa falsa, totalmente falsa. Entonces, por mí, dedujo de que lo que dicen de los demás también es falso. Bueno, el procedimiento de expulsión de los sacerdotes fueron Eutimio Gutiérrez Manjón y 2 más. ¿Cuáles fueron los otros 2? Manuel Mandianes Castro. ¿Estaba en dónde? Manuel Mandianes Castro estaba en San Pablo. Sí. Y Cirilo Terrón estaba por acá, por la región esa de Achí. ¿Cómo fue el proceso ese? La sindicación completa, la actitud de la diócesis frente... No, la actitud de la diócesis del obispo. A él le dijeron que iba a sacar 3 sacerdotes, le dieron los nombres y él dijo que él no se oponía a que la justicia colombiana actuara. Entonces eso, todo el grupo de sacerdotes españoles lo vieron como que el obispo los entregó para que los expulsaran del país. Siendo él español también. Siendo el español, entonces por eso ellos tomaron la decisión de irse de la diócesis y no seguir prestando más servicio, porque en realidad, como te digo, yo vi el testimonio para mí de Manuel Mandianes, es un ejemplo de pobreza absoluta. Manuel tenía 2 mudas de ropa, una que se ponía, terminaba en la tarde jugando con los muchachos ahí en el parque y después se iba a bañar y lavaba su muda de ropa y la colgaba, la ponía a secar y al otro día se la volvía a poner ahí toda arrugada. Entonces ese ejemplo de pobreza lo vi yo, de entrega a la comunidad, de servirle a la comunidad.
O sea que no es el interés que uno piensa por acá que los españoles piensan como robarse todo, no. Yo vi ese ejemplo de pobreza. En Santa Rosa, por ejemplo, el padre Luis Arocena, ese tipo era un burro para trabajar. Él se fue arriba a la serranía de San Lucas, allá hicieron una especie de una cisterna para recoger el chorrito de agua que bajaba de la montaña y de ahí comenzaron a hacer excavaciones y a poner tubería PVC o manguera para hacer el primer acueducto que tuvo Santa Rosa. Fue un acueducto artesanal que lo hizo, lo capitaneó el padre Luis Arocena. Ya con Anastasio Calderón, pero Anastasio era más fino, más pulido. No era de trabajo burdo así como Arocena. Arocena sí cogía un pico, pala y comenzaba a trabajar. El modelo de los curas obreros europeos. Exactamente, sí, claro. Sí. Bueno, se dice que el padre Manuel Pérez también estuvo en Cimití. No tiene recuerdo de esa época, no estaba. Manuel Pérez estuvo pero por ahí en la guerrilla. En la guerrilla sí. Pero no, que estuvo en la parroquia, incluso que dictó clases en el colegio. No, yo no recuerdo. No lo recuerdo. Ni siquiera en la diócesis de Mangué. Porque Manuel Pérez trabajó en Cartagena con Laín y con Jiménez. Eran 3 sacerdotes españoles. Y el padre Jiménez. Y después sí se fueron para la guerrilla. Como digo, ya la gente desesperada, porque por ejemplo el caso de Camilo Torres, para mí Camilo Torres fue un caso desesperado porque el cardenal de primado no lo valoró, porque él debió apoyarlo, ponerlo, por ejemplo, meterlo en las Javerianas como profesor. Él era doctor en sociología, pero no lo valoró, entonces el hombre encontró, el de los baños, sí, entonces encontró otra fuerza que lo acapararon y lo entusiasmó la guerrilla. Entonces, y cometió el error de irse a la guerrilla cuando él nunca había disparado ni siquiera una pistola de fuego. Y lógicamente lo mataron. Bueno, las condiciones generales del pueblo, ¿cuáles eran en ese entonces? Los medios de trabajo, la manera en cómo vivía la gente que vivía en las zonas rurales, ¿qué tipo de en las zonas rurales, cotidianidad llevaba? La gente en su cotidianidad era trabajo por la comida, nada más que todo. Trabajar por la comida. Y tenían, pues, no tenían ninguna clase de beneficio, de algún aliciente. Ya le digo, no había ni siquiera luz eléctrica, no había vías. Todavía hoy es la hora y el puente de Cañabrabal no se ha hecho. Había, por ejemplo, cuando se crece la quebrada de Cañabrabal, había que esperar que bajara o esperar. Ahí había una persona, un señor, León Pérez, que trabajó la madera mucho tiempo. Y ese señor conocía el árbol resistente que podía servir para atravesarlo, para hacer un puente. Él solamente lo tocaba. Y esto lo vi porque en varias ocasiones me tocó en la carretera esperar que llegara León Pérez, que era una persona que había explotado madera bastante y que conocía de madera. Como la persona que toca la patilla y dice, esa patilla está buena, esta otra no la compré. Entonces, pero pues no tenía ninguna condición de vida. ¿Qué comían? Comían la mayor parte era arroz. En sus cosechas sembraban bastante arroz, sobre todo la comunidad que había migrado de acá de Córdoba. Había mucha gente de acá de San Pelayo, de Los Córdoba, de Cotorra. Había mucha gente por ahí. Entonces, allá hacían sus rosas, sus cultivos de arroz y guardaban los puños, los amarraban y de eso comían el resto del año. Así que arroz pilando todos los días. Entonces era una vida bastante dura. Y como digo, no tenía medio de transporte. A veces los camiones que traían madera le daban el chance y venían montados en la madera. Bueno, el tema del hospital, la sanidad pública, ¿qué había en ese entonces? Un puesto de salud muy pequeño que estaba dedicado a tener el control sanitario de enfermedades de transmisión sexual. Eso era semanalmente, le hacían el control a todas las mujeres
Lo que no sé es si la policía después o había algún control allá en los burdeles para las mujeres que no se habían hecho el control o que salían con enfermedades. Ya. Pero en el puesto de salud había solamente un médico y en San Pablo se contó con la mala suerte que llegaron algunos médicos muy humanos, como llegaron unos salvajes. Allá una vez llegó un médico de apellido Rico, que si la gente no llevaba plata no lo atendía, y era médico nombrado en el puesto de salud oficial, pero si no le pagaban la consulta no lo atendía. Entonces, como había un señor Ricardo Flores, un tipo muy humanitario, había sido educado en Europa y él no le importaba, él tenía una droguería de su propiedad y muchas veces regalaba la droga de su droguería a los enfermos que le decían que no tenían que comprar. Pero desgraciadamente hubo un momento en que la gente sufría porque ni siquiera la atención médica. Yo tuve la experiencia de la esposa de un señor Ayala, José Ayala, que se le había presentado un aborto y la llevó allá al puesto de salud y le dijeron que tenían que hacerle ¿cómo se llama eso? Un raspado, pero ¿cómo es? Bueno, Un legrado. un legrado, y él cobraba 15,000 pesos. Entonces el señor no tenía plata, porque es que hay momentos en San Pablo que la gente no tiene un peso. Entonces él fue allá a la parroquia, me contó en la situación que estaba, me dijo si yo le podía prestar 20,000 pesos. Le digo a José, vaya y dígale al médico que le haga lo que tenga que hacer a la señora. Cuando fue, le dijo que ya no valía 15 sino 20,000, y así siempre le iba subiendo la tarifa. Por último le dije, mire, lo que cueste que se lo haga, y después que le atienda, le dice que yo voy al día siguiente a pagarle. Entonces, así fue. La fin atendió con la tarifa de 25,000 pesos. Y entonces el campesino padecía mucho. Primero porque salir de la vereda necesitaba tener un carro que lo sacara. O si era a orilla del río, un Johnson que lo llevara al pueblo. Así que sí, la población ha sufrido bastante, porque no ha habido, ahora es que hay una ambulancia, hace como 6 años ha habido una ambulancia y esa pues medio ayuda a desplazar a los enfermos, pero la ambulancia está ahí en el centro, pero el pueblo más grande, el corregimiento más grande que tiene San Pablo es Canaletal, y en Canaletal no hay atención médica, hay una enfermera allá para poner inyecciones, para tomar presión y nada más. Doctor Higuera, otro tema importante en el desarrollo, o sea, estaba la conformación del pueblo, se había creado el municipio un año antes de que usted llegara. Sí, ¿Y ese proceso cómo se dio? El municipio se creó por algunos politiqueros inconformes residentes en San Pablo que veían que Cimití se quedaba con toda lo de la regalía y no le invertía a las comunidades. Y después la gente en San Pablo, cuando ya lo elevaron a la categoría de municipio, hicieron lo mismo que hacía Cimití, la misma historia. Se gastaban la plata, se la malgastaban y no se sabía en qué. Y crearon Cantagallo. Cantagallo fue ya último, Cantagallo fue hace como unos 6 años. Digo, y por esa razón crearon Cantagallo. Sí. Porque tenía los pozos de aquel lado. Sí, los pozos están de aquel lado, en la cristalina y ahí en el mismo Cantagallo, en la parte de atrás. Sí. ¿Qué nombre de político recuerda en esa época y la ayuda que se daba, por ejemplo, por parte del departamento, la Nación? Bueno, políticos locales estaban Tito Livio Vázquez, que creo que era cimiteño, y siempre estuvo empleado en la alcaldía como inspector, como secretario, y fue alcalde de San Pablo también. Y otros que llegaban, santanderianos que llegaban y no querían ser de segunda o tercera categoría, entonces aspiraban al consejo. Un señor apellido Murillo, el primer alcalde que fue, no me acuerdo ahora, era santanderiano el primer alcalde. Entonces ha habido muchos alcaldes santanderianos. Costeños han sido pocos. Costeños hubo un señor
estaba cuando toma la primera apellido Acosta. Después hubo un muchacho de acá de Monpós, apellido Cortés, Jaime Cortés Arteaga. Y ahora últimamente han estado los jóvenes, el doctor Rudas, el otro médico de ahí de San Pablo. De los políticos a escala departamental, además del doctor Álvaro Escayón, que a escala departamental prometió, que tenían influencia allá, el doctor Raimundo Emiliano y Román, conservador, el doctor Miguel Facio Lince, liberal, y fueron las personas que a quien el pueblo les votaba y que ellos de vez en cuando les ponían auxilio a las comunidades. Por ejemplo, yo recuerdo que el señor Raimundo Emiliano y Román con Joaquín Franco Burgo dieron un auxilio para comprarle la planta eléctrica para el corregimiento de Canoletal, y se compró en Barranquilla un auxilio con destino a la Junta de Acción Comunal, y esa planta se compró en Barranquilla y se llevó en lancha a San Pablo, y de San Pablo la bajaron en camión allá a Canoletal. Y a nivel, por ejemplo, con el doctor Facio, algunos auxilios para mejorar algunos aspectos del puesto de salud. Últimamente, hace como 5 años, el Ministerio de Obras Públicas pavimentó aproximadamente unos 20 kilómetros de San Pablo hasta Las Delicias, camino que va hacia Santo Domingo, Canavetal, Tabacurú, Socorro. Entonces lo pavimentaron y se conserva con asfalto, ¿no? bueno, Pero le mejoró bastante la vida eso. bueno, en esa época, aunque el Ejército de Liberación Nacional no nació en Bolívar, sino en Antioquia y parte de los Santanderes, en donde tuvieron sus primeras acciones, el sitio de crecimiento, de desarrollo más importante de ellos fue el departamento de Bolívar, donde lo asentaron los Vázquez Castaños. Los Vázquez Castaños, sí. ¿Qué tipo de relación había con la gente? ¿Qué manera de trato se le Bueno, a daba? ver, yo entiendo que ellos hacían adoctrinamiento con la gente en cuanto a que tenían derecho a exigir algunas condiciones mínimas básicas para su diario vivir. Pero que llevaran, por ejemplo, gente del pueblo, no, nunca. Solamente más tarde sí recolectaron unos jóvenes, por allá en el año 70. Pero lo que fueron los viejos, porque ese grupo prácticamente se acabó en Anorí, Antioquia. Ahí mataron a los 3 Vázquez Castaños. Ahí murió Lara Parada, lo mataron en Barranca Bermeja. Que fue lo que yo nunca pude saber, porque él se rindió, él se entregó. Y después que se entregó lo mandaron no sé si a Europa o a Cuba, porque estaba casi ciego. Entonces allá lo operaron y luego vino y se metió en la política en Barranca Bermeja. Y ahí lo mataron en Barranca Bermeja. Entrando a la alcaldía de Barranca lo mataron. Ricardo Lara Parada. El desarrollo económico, el desarrollo social del pueblo, la transformación de las casas de bareque de que usted me habló al principio a las casas de material, ¿cómo fue ese proceso para que San Pablo, tenga la pujanza que hoy día tiene? San Pablo siempre ha tenido pujanza porque es un pueblo muy agrícola, de gente trabajadora, productiva. En época de cosecha usted no puede pasar libremente o tranquilamente por las calles de San Pablo, porque hay mucha gente, muchos habitantes. Entonces las bestias, los camiones con sus cargas. Así que, entonces, el mismo esfuerzo de la gente que vio el bienestar, que era diferente, digamos, una casa de palma que estaba expuesta de pronto a que se le quemara, a una casa de cemento, que era más resistente. El templo mismo, por ejemplo, era una casita de palma,
toda raída, no había puertas. Ahí dormían los locos, dormía una mula. Eso era. Entonces, ¿qué más, papi? Permiso. El hijo mío, un amigo. Mucho gusto, me amiga. La pujanza de San Pablo se debe a que San Pablo es un corredor donde entra y sale. Póngase acá para que saque el micrófono. No, donde entra y sale mucho comerciante. A Sí. eso se debe la pujanza de San Pablo. Bueno, doctor Higuera, habla usted del templo que encontró cuando llegó como párroco y el templo que tenemos ahora. ¿Cómo se produjo ese cambio, esa transformación? Ese fue después de construido el colegio, Sí. la comunidad sintió de que ellos sí podían transformar su vida diaria, Sí. que podían transformar su rol. Entonces, ya después que se construyó el colegio de San Pablo, el de bachillerato, y ayudamos a construir las escuelas de primaria, yo les propuse la terminación del templo de San Pablo, porque eso lo había iniciado un sacerdote, Luis García, el padre Luis Martínez García, no, español, hacía como 20 años, Sí. pero él ideó y diseñó una casa, una construcción muy grande, demasiado grande, que no la necesitaba el pueblo y que no era fácil por lo económico, por el costo. Entonces, yo tenía un maestro de obra de mi confianza, hicimos un diseño, la redujimos un poco, como 7 metros a los lados, y entonces utilizamos parte de las columnas que tenían 20 años de estar ahí, las reforzamos con hierro y sobre eso levantamos Pero el sindicato de braceros del puerto me ayudaba, me colaboraba todos los días con 14 trabajadores. Y como era gente de trabajo, gente ruda de trabajo, entonces eso rendía bastante. ¿En qué estado dejó usted el templo cuando dejó de ser párroco? No, así más o menos como está. Ahora últimamente que hicieron la sacristía, nada más. Pero el resto están las columnas como quedó. Y el piso de cemento como está, sin baldosa. ¿Hace cuánto no va a San Pablo, doctor Higuera? No, yo fui hace unos 2 años. ¿Cómo ve el San Pablo ese que encontró cuando llegó por primera vez y el de hoy? No, ha habido mucha mejoría. Por ejemplo, el acueducto ya es más permanente. Ya el acueducto presta más horas de servicio. Y el servicio de luz, la interconexión, que le ha cambiado bastante la vida al municipio, ha permitido que la gente tenga sus negocios. Así que ha mejorado, y las vías. Entonces, eso pues. Buenas tardes. ¿Qué más, mamita? ¿Cómo estás? Un amigo, la hija mía. Mucho gusto. Díaz Higuera. Estás abogada. Sí. Bueno, temas como la pesca, como la caza de animales de monte, la alimentación. La pesca sí es abundante. Cuando hay subienda, Sí. bastante. Entonces yo recuerdo que como había muchas, la gente desperdiciaba la comida. Cogían, por ejemplo, un bagre de 4 o 5 arrobas, le cortaban la cabeza y la cabeza la dejaban ahí, y ahí se podría. Entonces vendían lo que era la carne pulpa. Pero siempre a expensas del comerciante que baja los precios y sube los precios cuando le da la gana. Entonces, si había muchas subiendas, venían en Johnson, entonces le decíamos, no, oye, pagamos a tanto la libra de bagre, la ropa de bagre la pagamos a tanto. O lo que ellos llaman allá, lo que es, por ejemplo, el blanquillo, el bagre pequeño, ellos le llaman como es. Entonces ya eso tiene, casi que no vale nada. Casi que es como que mejor decirle al comprador, coge, llévatela, te la regalo. Colomba. ¿Ah? ¿La colomba o la doncella? No, el blanquillo pequeño, el bagre pequeño, eso lo llaman ellos, no me acuerdo ahora. No es Bueno. barbudo tampoco. Y el barul, todo eso entra ahí, pero ellos lo llaman, no me acuerdo si es desecho. Mi esposo sí de pronto debe saber. Pues sí. Mejores recuerdos de su estado en San Pablo. No, pues siempre sentía el respaldo de la gente. Ahí yo encontré ahí una emisora local
que servía para comunicar todo el municipio y parte de Santander y de Antioquia. Entonces yo la reinyecté, la mejoré bastante. Entonces, llevé un técnico de Bucaramanga, me mejoró el equipo, compré bastantes discos. Había un muchacho que me colaboraba, entonces se prestaba un servicio, por ejemplo, 8 horas diarias. Y eso servía como de comunicación. Todo el mundo llegaba allá a mandar su mensaje, por ejemplo, a la vereda La Yazo, a Canaletal, a Pozo Azul. ¿Cómo se llamaba la emisora? La Voz de San Pablo. ¿En qué año se fundó? Yo llegué en el 70 y ya la encontré. ¿Quién la había fundado? No recuerdo. Debía ser el padre Martínez el que la fundó. Debió ser el padre Martínez. Igual que como hubo una también de la parroquia de Santa Rosa del Sur. Sí, claro, correcto, sí. Así más o menos. Sí. No tenía licencia del ministerio ni nada. Pero prestaba mucho servicio. Se pasaban muchos mensajes, se pasaban programas de culturización, de formación. Cuando iban, por ejemplo, los señores del SENA, daban cursos por ahí por la emisorita esa. Así que fue muy útil. La llegada de la televisión. Bueno, eso sí, ya. Yo estuve ahí cuando llegó la televisión, pero ya que la gente compraba su televisor pequeño. Era, sí, nosotros no tuvimos nada que ver en eso. No hubo una influencia. Es decir, que íbamos a poner, por ejemplo, una pantalla grande, no, nada de eso. La televisión educativa tampoco se promovió. No, tampoco se promovió la educación educativa. Sí. ¿Qué añora de esos tiempos, doctor Higuera? La abundancia de producción de cultivos. Muy, muy productivo, por ejemplo, lo que era el plátano, la yuca, el arroz, el maíz. Eran cosechas grandes. Y uno y el otro, la credibilidad, que lo que era el campesino creía mucho en el sacerdote. Por ejemplo, a tal punto de que allá a la parroquia la gente iba a vender su cosecha y no abría una cuenta en la caja agraria, sino que llegaban allá y me decían: padre, me guarda estos 50.000 pesos, me guarda estos 100.000 pesos. Yo tenía un libro y lo anotaba. Y por ejemplo, nunca tuve amenaza de que la guerrilla va a venir, que va a buscar la plata, no, nada. Así que sí se la llevaron de la caja agraria varias veces. O sea, la caja agraria de San Pablo la ha saqueado la guerrilla varias veces. ¿Otras tomas que se dieron, recuerdas, estuvo en alguna otra? No. Presente en Pero sí hubo en el año 86, en el 89 hubo una de los paramilitares que hicieron exterminio ahí en la plaza pública, mataron como a 10 personas. Mataron unos muchachos apellido Ulloa, Ramiro Ulloa, que era el rector del colegio en ese momento, lo mataron. Ellos iban todas las noches a jugar, los profesores, a jugar en el billar, y de ahí los sacaron, los pararon ahí en la plaza y ahí los mataron. El bar, ¿cómo era que se llamaba? El que está en la esquina, el Faro, ¿no? 4 esquinas. Que estaban en el bar ese que queda en la esquina de la plaza. Sí, en la esquina de la plaza. Con el Hotel San Martín. Sí, pero no me acuerdo. Así que... Anécdota, padre, el doctor Higuera, que recuerde cosas jocosas que hubieran sucedido. Sí, recuerdo por ejemplo cuando hacía alguna campaña para el colegio o para el templo. Entonces había algunas personas, sobre todo los santandereanos: padre, tómese el traguito. Tómese este traguito. Y yo le decía: no, si tú no me colaboras aquí en la parroquia, ¿cómo voy a complacerte yo? Si me colaboras aquí en esta campaña, le sacaban 10, 20.000 pesos y los donaban. Entonces, o sea, y eso para ellos era feliz de que el padre se tomara un trago con ellos, tomara una cerveza con ellos. Había una señora, Julia Navarro, que esa señora llevaba al marido, lo llevaba a carga todos los días porque tomaba más que el marido y lo emborrachaba. Y luego lo llevaba para su casa o para el hospedaje donde estuviera bajada. Y la gente ¿qué le digo yo? La gente muy complaciente. Bueno, en el año 72, 73, el pueblo Pozo Azul no existía. Existía la quebrada Pozo Azul. Entonces los campesinos de acá de Córdoba comenzaron a solicitarme que les ayudara a conformar una comunidad
Y entonces yo le decía, pero ¿cómo? Y dice, no, vamos a comprar un lote. Entonces nos pusimos en el estudio de buscar un lote y encontramos un lote donde está el pueblo ahora. Ese lote tenía, ya lo ubicamos. Entonces averigüé por propietario. Me dijeron, mire, ese señor Rafael Pérez no era. Es uno de los dueños, son dos dueños. Entonces yo le dije, Rafa, necesitamos construir un pueblo, necesitamos 10 hectáreas. Y me dijo, padre, lo que pasa es que este terreno no es mío solo. Este terreno es con otro señor apellido Pérez. Y si él le vende, yo le vendo. Si él le regala, yo le regalo. Entonces hablé con Enrique Pérez. Le dije, Enrique, mire, estamos en este proyecto. Necesitamos construir un pueblo. Entonces necesitamos 10 hectáreas. Yo sé que el terreno ese no es tuyo solo, es de Rafa contigo. Y me dijo, padre, yo solamente necesito 7 pies para que me entierren. El resto puede coger todo lo que quiera. Yo le dije, no, apenas necesitamos 10 hectáreas. Entonces medimos las 10 hectáreas y eso pues, lógicamente comenzamos a ver que había como 60 aspirantes y salían lotes de 600 metros, de 20 por 30. Entonces yo le dije a la comunidad, bueno, este terreno lo regaló Rafa y lo regaló Enrique, pero yo no lo voy a regalar. Este lote se lo voy a vender a 10 centavos el metro cuadrado. Eso debe tener un valor y así se vendieron. Entonces había un señor de apellido Flores, Misael Flores, y ese lo nombramos tesorero de esa junta, sí. Y entonces él era encargado de medir y recibir los 60 pesos, lo que diera el metraje. Entonces, y lo primero que hicimos fue la escuela y me pidieron que les hiciera nombrar un maestro. Entonces acá con la señorita Catalina Sebastián, ella me tenía una confianza única. Yo le dije, doña Cata, me va a regalar un maestro para Poza Azul. Y me dijo, lléveselo usted. Así fue que entonces íbamos a Monpós. En Monpós, como había una normal, había cantidad de gente. Y yo me llevaba 4 o 5 maestros, después llegaba y le decía, por favor nombrar a fulano tal para tal vereda, fulano tal para tal pueblo, tal. Y así cambiamos un poco de maestros chocuanos flojos y llevamos un poco de gente ya, maestros formados costeños de Monpós. Y una de las cosas bonitas que tuvo, por ejemplo, la de Poza Azul, los campesinos, cuando terminaba su actividad, por ejemplo, para Semana Santa o para vacaciones de julio, le decían, señor, aliste su mercancía, su equipaje, y nosotros la vamos a llevar. Entonces, buscaban 3 mulos, uno para el equipaje, y otro para la maestra, y otro para el que la venía a acompañar. Y le traían al pueblo y le daban plata para el pasaje, para que se viniera. Todos los días le daban la comida, diferentes familias. Entonces, el maestro ahí no gastaba nada. La primera maestra fue una muchacha de apellido Pérez. ¿De dónde? De Monpós. Sí. Estuvo en Poza Azul. Y cuando salió allá de Poza Azul, tuvo para comprar una casa ahí aquí en la urbanización esta La Gaviota. Compró una casa de contado ahí, enseguida, porque no se había gastado nada. Entonces la gente muy querida, la gente muy comprometida y muy generosa. Y otras personas que ayudaron a la conformación de Poza Azul. Misael Flores, Benito Pérez. Pues no sé si ya habrán muerto o no. Otros pueblos, doctor Higuera, en que usted u otros sacerdotes en esa época hubieran ayudado a fundar o a consolidar. Bueno, Canavetal le ayudó mucho a hacer el templo de Canavetal el padre Luis Martínez García. Español, sí. Y la comunidad trabajaba bastante. La comunidad se levantaba de madrugada a buscar agua en la ciénaga o al caño para las obras de la mezcla, sí. Así que, no, por ahí esa comunidad es muy comprometida. Yo, por eso, aplaudo el desarrollo que tiene Santa Rosa. Pues son gente berraca, gente trabajadora, gente creativa y trabajadora, comprometida. Así que
Otro recuerdo, doctor Higuera. A ver. Bueno, en esa misma organización de Pozo Azul había dos hermanos, Juan Sánchez y Pedro Sánchez, que tenían un terreno y ahí había una bodega y los campesinos ahí tenían que descargar la carga, sus productos, porque el paso por ahí era una tierra floja, un barro flojo, entonces se tollaban hasta las bestias. Y el día que conformamos el pueblo, yo hablé con Juan Sánchez y con Pedro, hombre, necesitamos que nos vendan aquí un pedazo para tener el pase, el cruce de aquí hacia adentro, hacia Pozo Azul. Entonces el señor Juan Sánchez dijo que no, que por ahí no pasaban, que buscaran cerca abajo y rompieran por abajo, o que salieran por abajo directamente cuando eran unos bajos, donde las bestias se atollaban. Y yo dialogué varias veces con ellos y al final un día me dijeron, bueno, padre, ya esto está muy hablado, vamos a organizar el pueblo, hoy vamos a medir terreno. Y lo primero que me dieron fue el cementerio, el terreno para el cementerio. Y dijeron, ahora sí, vamos a hablar con los Sánchez, porque hoy o nos dan el pase o inauguramos el cementerio hoy con estos dos platos. Y llegaron allá con las ruedas peladas. Y los Sánchez yo le dije, mire, ¿por qué vamos a buscar aquí un desastre? Ustedes tienen revólver, ellos no tienen sino cuchillo, pero ellos matan a más de uno. Entonces, ¿para qué vamos a buscar muerte y eso? Cuando esto, esto no les ha costado a ustedes un peso. Esto ha sido que ustedes lo vinieron y lo ocuparon y lo han mejorado, lógicamente, pero no es hora para... Y se lanzan contra estos campesinos. Bueno, entonces Pedro Sánchez, mayor que Juan, fue condescendiente y aceptó. Entonces ya logramos, ese día se inauguró el pueblo. No recuerdo el día exacto. Por eso quiero ir allá acá a Pozo Azul para mirar a ver cómo está organizado el pueblo y hacerle la historia, porque es bueno que ellos sepan la historia de su pueblo, cómo fue. Sí. Bueno, doctor Higuera, ya usted estaba en Cartagena en el año 85, ¿cierto? Sí. ¿Cómo vivió y qué información tuvo de la llegada de los campesinos de la famosa marcha que se hizo ese año? ¿Y cree usted que fue benéfica para los intereses de esas comunidades? Sí, fue benéfico, sí, el gobierno le prestó atención. El gobierno de Bogotá le pidió a Cartagena que por favor le prestaran atención a esas comunidades, porque eran comunidades que lo que estaban pidiendo, vías de comunicación para sacar sus productos, mejor estrato, mejor, por ejemplo, la luz, el agua, alcantarillado en algunos pueblos. Es decir, sí mejoró. San Pablo después eso ha mejorado, tiene una luz estable, tiene el servicio de agua mejor. Así que, porque ¿quiénes vivían bien en San Pablo? Por ejemplo, un señor César Ochoa que tenía plata, los sacerdotes que teníamos pozos, planta y una casa más o menos de material, pero el resto de la gente vivía mal. La gente vivía como que todavía 50 años o más de atraso. Bueno, ¿algo más que recordar? No, pues mi agradecimiento con esa comunidad muy querida, una comunidad muy querida, la comunidad de San Pablo, que valdría la pena que hubiera mayor intervención, por ejemplo, en la parte de salud. Hay poblaciones grandes como Santo Domingo, donde confluyen muchas veredas y muchas regiones. Cerca de Santo Domingo está un pueblo donde llegaron los paracos y se adueñaron del pueblo y ahí pusieron una cría de búfalos. Tenía más de 2000 búfalos. ¿Vallecito no será? No, Vallecito es más que todo de la Guerrilla, arriba. Hay oficina de Telecom, no me acuerdo. Hay una plazoletica bonita ahí. Y en la plaza hay un kiosco de Telecom. Está el servicio de Telecom ahí. No me acuerdo. Y mis hijos tampoco se acuerdan. Yo los llevé allá porque en Cartagena la gente tiene miedo, ¿no? Que allá que la guerrilla, que uno va y lo matan. Entonces yo llevé a mis hijos, que el uno estaba en la universidad la hija mía estaba en la de Cartagena y el varón estaba en la universidad, una de las costosas allá, Los Ángeles, en Bogotá. Y lo llevé ahí a la casa donde estaban los paracos, donde tenían ellos su fábrica de queso y expendio de leche, o sea, para que vieran de que ese era otro mundo, pero que no era
no era así tampoco tan patagónico como la gente pensaba por acá. Bueno, doctor Higuera, muchas gracias por estos recuerdos. Si en algún momento hay algún tema que usted crea que podamos desarrollar, nos ponemos de acuerdo. Vengo ¿Cómo no? ¿Cómo no? nuevamente. Espérame, yo anoto por aquí, porque yo soy malo para eso de buscar números telefónicos. Ya se lo vi. Es un momentico.